por eventual maltrato al interior de una residencia del Sename, esto en la comuna de Providencia. Para hablar del tema nos acompaña Candy Fabio, oficial de protección de UNICEF. Candy, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Andrés. A ver, Candy, lamentablemente, recurrentemente volvemos a conversar sobre el tema del Sename, el trato de los menores en nuestro país, en los organismos estatales. Sucedió con el caso de Lisette Villa hace cuántos años, sucedió el año pasado nomás lo que sucedió en Hualpén con la irrupción de carabineros disparando al interior de un hogar. Otro episodio más y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hay realmente disposición en nuestro país a superar un asunto que ya parece crónico? A ver, primero que nada quisiera señalar que las residencias debieran ser siempre la última alternativa para el cuidado de niños que han sido vulnerados en sus derechos. En ese contexto, claramente se está llegando demasiado tarde. Aún persisten este tipo de vulneraciones que nos asombran a todos, ¿verdad? Que cada cierto tiempo salen en las redes sociales y nos enteramos por la prensa sobre situaciones y hechos graves, como el que pudimos escuchar en este audio. Y claramente parte importante de los diagnósticos y también de las recomendaciones que se han reiterado por distintas instituciones, por distintos organismos, han insistido en la necesidad de llegar antes, de apoyar antes a las familias para que puedan ejercer adecuadamente el cuidado de sus hijos. Y cuando esto no es posible, si la alternativa es una residencia, en dicho lugar se tiene que trabajar intensivamente en la protección de los niños contra todo tipo de violencia y maltrato. ¿Y se está haciendo eso, Candy? La verdad es que el audio muestra, o más bien escuchamos todos, el grito de auxilio de un niño con poca evidencia de lo que ahí ocurrió, ¿verdad? Y las especulaciones pueden ser muchísimas, pero llegar a ese extremo de una noche con esos gritos desgarrados de un niño, claramente no se está actuando, no se está trabajando adecuadamente. Los protocolos de Sename, y sobre todo en este nuevo modelo de residencia familiar más pequeña, más personalizada, establecen con claridad cómo se debe actuar frente a situaciones complejas. Los niños que están en cuidado residencial han pasado por vulneraciones graves, ¿verdad? Y estas se han agudizado por malas atenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero ser súper enfática. Los niños en general no tienen problemas psiquiátricos. Lo que ocurre es que las vulneraciones que han enfrentado, la separación de su familia, el encierro en estas residencias, la propia pandemia que ha implicado que en contextos de confinamiento no pueden ser visitados por su familia, se les agudizan las dificultades emocionales. Y si no son bien atendidos por profesionales especializados y en coordinación con el Ministerio de Salud para los temas más complejos de salud mental que se puedan presentar, claramente no están siendo bien protegidos y bien abordadas estas situaciones. Si se supone que el 1 de octubre comienza a funcionar en nuestro país el nuevo Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que va a reemplazar al Sename. Tú decías que estas son residencias nuevas. Para entender un poco toda la gente que nos está viendo, Candy, ¿qué significa este nuevo estilo de trabajar conforme también vamos avanzando al nuevo servicio que se supone que debiese cambiar obviamente la forma de protección de los niños en nuestro país? Mire, en concreto, este nuevo modelo es una respuesta a las graves vulneraciones y violaciones de los derechos humanos que enfrentaron niños en centros masivos administrados directamente por Sename, los conocidos como CREAD. Esta es una respuesta específica que implica que esos centros se vayan cerrando progresivamente y vayan siendo reemplazados por estas casas más pequeñas, familiares, entre comillas, donde hay pocos niños y se pueda trabajar directamente con ellos. ¿Por qué entre comillas tú dices familiares, Candy, perdón? Familiares en el sentido que son menos niños y que perfecto. por lo tanto la atención debiera ser más personalizada. Sin embargo, no podemos llenarnos de casas pequeñas con pocos niños. Lo que tiene que ocurrir acá es llegar antes. El servicio Mejor Niñez, que como usted dice, va a comenzar a implementarse en octubre y nosotros hemos trabajado mucho para apoyar la transición de Sename a este nuevo servicio, por sí solo no va a resolver las dificultades de protección de los niños. Lo que aquí hay que hacer es llegar antes, trabajar con las familias en los territorios, cuando las familias presentan dificultades para cuidar adecuadamente a sus niños, cuando han sido expuestos estos niños a maltrato, es donde hay que actuar en prevención y hay que actuar en atención de calidad. Si habiendo hecho
ese tipo de atenciones a nivel territorial y aún así no hay un cuidado adecuado de la familia, entonces puede estar como primera alternativa otra familia y no necesariamente un centro como los que estamos conociendo. Aún así, no habiendo otras familias disponibles, especialmente cuando los niños pueden presentar mayores dificultades, no porque nacieron con problemas psiquiátricos, sino que porque la propia vulneración, la separación de su familia y largos periodos en contextos residenciales no han sido capaces de poder reparar los efectos y los daños que han tenido a propósito de esta vulneración de sus derechos. Entonces, mejor niñez es una buena noticia siempre y cuando el país se decida, el Congreso, el Estado, las distintas instituciones, a aprobar una adecuada ley de garantías que proteja integralmente a toda la niñez y adolescencia. O sea, este nuevo servicio, Candy, recojo de tus palabras, sin ese trabajo preventivo que no ha sido aprobado, que no está el reglamento, que no está, sería, entre comillas, letra muerta. Lo que pasa es que con el nuevo servicio lo que ocurre es que se está reaccionando a vulneraciones. Ya. Sin embargo, nuestro país, trabajo como reactivo. ustedes saben, carece de una protección integral que prevenga las vulneraciones en los contextos familiares a nivel territorial. Mientras no exista esto, van a seguir llegando niños vulnerados en sus derechos, siguen llegando niños a este tipo de residencias de cuidado residencial y además para tener este cuidado residencial no es suficiente el cambio de casas con infraestructura más adecuada o menos niños. También se requiere una alta especialización del recurso humano que ahí trabaja, pero ese recurso humano tiene que además ser acompañado por especialistas en la salud mental, por especialistas en la rehabilitación de drogas y continuar trabajando con sus familias para lograr una reunificación en el breve plazo. Sí, Candy, tú lo decías al comienzo y un poco también recojo, estoy revisando aquí las palabras de Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Ella decía, también no se activaron protocolos de manera adecuada. Por ejemplo, la principal crítica que, y tú lo sabes muy bien, en casos se denominan desregulaciones emocionales de los niños, el protocolo dice que tiene que ingresar el servicio de salud acompañado de carabineros. En este caso, solamente ingresó carabineros. Y el segundo punto que ponía el acento Patricia Muñoz, un poco como lo que tú decías, no existe en este centro especialización para intervenir en este tipo de situaciones. ¿Ustedes también han podido constatar ese tipo de irregularidades? Así es, o sea, los niños, los protocolos que ha establecido Sename son bastante claros en cuáles son los pasos a paso para ir conteniendo cuando los niños tienen rabieta o desregulaciones emocionales, que insisto, no son producto de problemas psiquiátricos, son producto de una mala atención. Cuando estos paso a paso no funcionan, existe como última alternativa la llamada a los servicios de salud. Sin embargo, bajo ningún punto de vista nosotros estamos de acuerdo que junto con la llegada de los especialistas de la salud sean acompañados por carabineros. En este caso, llegó solo carabineros y carabineros no está preparado para trabajar y contener a niños que puedan presentar alguna desregulación emocional. No puede ser esa la solución. También había otro elemento que se mencionó durante, sobre todo ayer en la noche, que mucha gente llegó a protestar al frente de esta residencia, Candy. Y también había convocada a esta hora, a las 5 de la tarde, una manifestación en el mismo lugar. Y diversos expertos han dicho, a ver, no es conveniente manifestaciones de este tipo al lado de residencias por lo que puede provocar en los niños. Cuéntanos un poquito, tú que eres especialista, ¿qué puede provocar en un niño una manifestación al lado de la casa? Bueno, claramente, imagínese usted si está en su casa con sus hijos pequeños y llega una protesta afuera a increparlo, ¿verdad? A salga, den la cara y cosas que se le ha gritado a los profesionales que están ahí trabajando. Primero, no es conveniente porque usted sigue revictimizando a los niños que están ahí adentro. Lo que los niños requieren es tranquilidad. Lo que requieren es que los profesionales que son responsables de su cuidado estén concentrados en eso. La llamada de atención, y es comprensible que la ciudadanía esté preocupada por esta situación, no es en la residencia, menos aún cuando también sabemos que es muy difícil instalar en los distintos barrios residenciales o poblaciones o distintas comunas una residencia de Sename porque los vecinos se niegan. Todo este revuelo afecta a los niños adentro y también afecta a los trabajadores que ahí ejercen el cuidado de los niños. No es conveniente. Las soluciones pasan por demandar
a la institucionalidad pública, al Congreso, que se apruebe el proyecto de ley de garantías para la protección integral de los niños y que estos funcionarios puedan hacer su trabajo acompañados por especialistas capacitados continuamente, pero además revisando las decisiones que toman cuando se presentan este tipo de dificultades. Candy Fabio, oficial de protección de UNICEF, te agradecemos este espacio, un tema tan difícil con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, Hasta chao. luego.